Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos me puedan escuchar. ¿Sí? Hoy vamos a cambiar el tema porque nuestra invitada especial no pudo llegar. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la actitud y vamos a empezar con un pequeño cuento. ¿Sí? Como saben, a mí me encantan los cuentos y me encantan las frases, porque a veces las frases son muy cortas, muy precisas, pero dicen mucho. Y el cuento es La actitud. Dice, hace mucho tiempo una joven china llamada Li se casó y fue a vivir con el marido y la suegra. Que nadie se sienta identificado, por favor. Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Li fue irritándose con los hábitos de la suegra, que frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron y Li y su suegra cada vez discutían más y peleaban. De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en toda. Li no soportó más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión y visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo, no deberías usarla de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ella causaría sospechas. Desde darle varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu suegra, cada 2 días pondrás un poquito de esta hierba en su comida. Ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospeche de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas, ayúdala a resolver sus problemas y recuerda, tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones. Le respondió, sí, señor Wang, haré todo lo que me pida. Li quedó muy contenta, agradeció al señor Wang y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada 2 días Li servía una comida especialmente trataba a su suegra. Siempre recordaba lo que el señor Wang le había recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento, obedeció a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de 6 meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Li había controlado su temperamento y casi nunca aborrecía a su suegra. En esos meses no había tenido ni una discusión con ella y ahora parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas empezaron a tratarse como madre e hija. Un día Li fue nuevamente en procura del señor Wang para pedirle ayuda y le dijo, querido señor Wang, por favor ayúdeme y evite que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que le di. El señor Wang sonrió y señaló con la cabeza. Señora Li, no tiene por qué preocuparse. Su suegra no ha cambiado. La que cambió fue usted. La hierba que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en su mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. ¡Wow! Qué lindo eso y cómo nos explica lo que es la actitud, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es tu actitud hoy? ¿Cuál es tu actitud hoy? Con todo esto de la pandemia, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, este encierro social, este aislamiento social, ¿cuál es tu actitud hoy? ¿Qué cosa te está irritando? ¿Cómo es tu actitud? Tenés que aprender a responderte y fijarte, porque a veces esa actitud que estamos teniendo nos lleva a tratarnos mal con nuestros familiares, con nuestros hijos, ¿sí? Y eso, con respecto a la actitud, hay un análisis que quiero hacer, que es un análisis interno, ¿sí? De nuestra vida interna que depende de nosotros, y otro análisis que es externo, que no depende de nosotros, pero tenemos que aprender a lidiar. Y el análisis interno que quiero hacer habla de la fortaleza y la debilidad, ¿sí? La fortaleza identifica las características en que
en qué te destacás y en lo que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos y concretar tus planes. Esas son fortalezas, algo que vos sabés dónde vas, sabés qué hacer, que sos fuerte y sabés, o sea, con seguridad, ¿sí? Que tenés seguridad de eso. Y las debilidades determinan los puntos negativos y aquellas características que necesitas mejorar, bien sea en tu personalidad o en tu profesionalidad. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y normalmente muchos dicen, y tenés que seguir trabajando en las debilidades. Y yo diría, enfócate más en tu fortaleza. Sé cada día mejor. Trata de ser todos los días más excelente. Hay debilidades, hay muchas debilidades. Sí, lógicamente de a poquito vos vas a ir mejorando, pero enfócate en tus fortalezas. Y el análisis externo que tengo que hacer de mi vida con respecto a mi actitud tiene mucho que ver con las oportunidades y las amenazas que eso recae. Y las oportunidades son esos elementos externos, esos cambios o tendencias en las cuales podrías sacar ventaja o beneficio. Por ejemplo, ahora con esta pandemia hay muchos que están muy mal, que es algo muy malo y yo sé que es así porque afecta a nuestra persona, a nuestra salud, afecta la economía. Es muy malo lo que estamos viviendo en este momento, pero tenemos que aprender a aceptar porque no depende de nosotros la solución de todo lo que estamos viviendo, pero sí depende de nosotros qué oportunidad podemos sacar de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y es muy importante, y muchos dicen, pero hoy en día no hay oportunidad, y yo te digo, hoy en día hay muchas oportunidades, ¿sí? Y las amenazas. Las amenazas son esas situaciones o acontecimientos, ¿sí? Que a veces nos impiden o ponen en peligro las consecuciones, o sea, que ponen en peligro nuestro objetivo, dónde queremos ir, dónde queremos llegar. Esas son las amenazas, que llevando las emociones, la otra vez hablamos del miedo, ¿sí? Cuando el miedo nos paraliza, bueno, todo está relacionado con todo. Si ustedes tienen que aprender a encuadrar, ¿sí? A llevar a tu vida. Y todo eso tiene que ver también con los hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos hoy? ¿Cuál es la pregunta? Y acá tiene mucho que ver el hábito con tu actitud. La diferencia de la actitud es la postura que yo estoy tomando respecto a cierta situación. Ahora, el hábito para la psicología, los hábitos son comportamientos que se repiten con una cierta regularidad y que se desarrollan sin que la persona tenga que razonar. Por ejemplo, vos cuando te levantás a la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Normalmente vamos, nos higienizamos, nos cepillamos los dientes. Eso es un hábito que todo ser humano, quiero pensar que tiene, ¿sí? Pero es lo primero que nos enseña y es un hábito que lo tenemos incorporado, que no tenemos que pensarlo, no tenemos que razonar, solamente lo hacemos. Es ya un hábito que tenemos incorporado. Pero hay otras clases de hábitos, ¿sí? Hay otras clases de hábitos que no son buenos y que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Que eso es lo que sí tenemos que cambiarnos, porque cepillarnos los dientes es bueno, es algo higiénico, algo lindo, algo que nos hace ver bien, ¿sí? Entonces, ¿se pueden cambiar los hábitos? La otra pregunta que tenés que hacerte. Y la verdad que yo te digo que se puede. Lógicamente que no va a ser de hoy para mañana, de la noche a la mañana, no va a ser en una semana. Es un proceso, ¿sí? Un proceso que tenemos. Podemos cambiar los pensamientos, los sentimientos, las conductas, ¿sí? Cambiar esos hábitos negativos por hábitos positivos. Establecer nuevos hábitos positivos a diario y reconocer esos hábitos negativos y decir, no, esto puedo cambiar y lo voy a hacer, ¿sí? Y tenemos que potenciar esos hábitos positivos, ¿sí? Y acá hay 3 puntos que yo te quiero llevar a que razones y que analices. ¿Y cuáles son esos puntos? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar esos pensamientos, esos sentimientos, esos hábitos que están tan arraigados? Uno es con conocimiento. ¿Qué y por qué? Por ejemplo, conocimiento. Conocimiento es lo que, por ejemplo, vos estás adquiriendo en este taller, ¿sí? Ahora, ¿para qué estás adquiriendo este conocimiento? ¿Sí? Es para crecer, es para cambiar, es para lograr tus objetivos. Eso es lo que vos tenés que contestarte. Después tenés el deseo y tenés las capacidades. Ahora,
Una vez que vos tenés el conocimiento, tenés que tener el deseo de cambiar, el querer cambiar. Tenés que tener ese deseo, porque solamente con el conocimiento no es necesario, tenés que tener ese deseo. Como decía Mara recién, ella decía que tenemos que es un proceso, que tenemos que tener una disciplina, una constancia para lograr eso. Y así es. Y después tenemos capacidades de cómo hacerlo. Capacidades todos lo tenemos. Si tenemos conocimiento, tenemos capacidades. Pero los deseos también tenemos. Pero la pregunta es, ¿lo querés? ¿Sí? Ahora, lo que yo recomiendo para lograr esos cambios, para lograr esos objetivos, es establecer y apuntar hacia un logro específico. ¿Qué es lo que vos querés lograr? Vamos a poner en esos 3 meses, ¿qué es lo que querés lograr? Colocar todos esos pensamientos negativos que te vienen ahora en este momento en positivo. Y la pregunta es, ¿dónde están todos mis sentidos enfocados? ¿En que no puedo o en que puedo hacerlo? Entonces enfoca tus objetivos en el área donde sí vas a lograrlo, ¿sí? O sea, enfócate para lograr tu objetivo. Tenés que trazar esa ruta de acción, como nosotros hablamos al comienzo, el mapa. Hay una tarea que hay específica, no sé si ya la hicieron en el grupo, pero hay esa tarea del mapa. Bueno, el mapa es el camino que vamos a transitar en este proceso de cambio. ¿Y desde cuándo tenemos que empezar? Exacto, lógicamente desde hoy tenemos que empezar. Porque si yo espero a tener todo, la comodidad para empezar, no voy a empezar nunca. Tengo que empezar por lo que tengo. Y si no tengo nada, no importa, empiezo por nada. Pero empiezo para hacer el cambio. Y la pregunta que te voy a dejar es, ¿cuál es el objetivo que quieres alcanzar? Eso tenés que contestarte vos. ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar? ¿Y para qué quiero alcanzar ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar y para qué lo quiero alcanzar? ¿Sí? Y voy a hablar de 3 puntos específicos. Uno que es el anclaje. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es lo que asocia automáticamente, es una asociación, mejor dicho, automático que estimula, que está entre el estímulo y la respuesta emocional. ¿Sí? Es algo que nos asocia, que nos une, ¿sí? Entre el estímulo y la emoción. ¿Sí? ¿Qué me motiva? ¿Sí? ¿O qué me estimula al cambio? ¿Y qué es lo emocional que tengo que estar conectado? Aprender a unir las conductas de excelencia, no las conductas mediocres, porque la mayoría tenemos conductas mediocres, no. Las conductas de excelencia por medio de señales como las palabras, gestos o sonidos. Me encantó lo que Mara dijo el otro día cuando yo estaba hablando en una capacitación de liderazgo, que era lo malo que veían en mí. Y mucha gente a veces no me dice lo malo, no lo sé por qué. No soy perfecta, tengo muchas cosas malas o cosas negativas que debo cambiar todavía, porque recuerden que el proceso de cambio es hasta el día que dejemos de respirar, hasta el día que partamos de esta vida. ¿Sí? Y me gustó mucho porque Mara me dijo, a veces cuando estás enojada, por más que no lo digas en un tono enojado o nos hagas ver, tu gesto es como que se nota el enojo. Y me encantó que lo haya dicho porque eso es una forma que yo tengo de mejorar, porque yo sé que hay cosas que me enojan, pero a veces en el liderazgo no me sirve decirle al otro. Yo tengo que hacer que la persona se dé cuenta de lo que tiene que cambiar. Pero mi gesto me traicionan, como uno dice, sé, si vos decís, tenés que hacer, que tenés que demostrar con hechos. Y a veces la palabra no va acompañada de nuestros gestos. Y está bueno que lo digan, ¿sí? Pero que lo digan y tenemos que tomarlo a bien, tomarlo para nuestro crecimiento, ¿sí? También están los sonidos, porque a veces nos quedamos en silencio y hacemos un sonido, una queja, un murmullo. Esos son sonidos que también a veces no son negativos para nuestras vidas. Después está el reencuadre. ¿Qué es lo que tengo que reencuadrar? El reencuadre es la habilidad para reubicar esos actos y cosas que no suceden. No van a suceder cosas todo el tiempo. Pero ¿qué pasa con esas cosas que nos sucede y nos hace enojar, nos hace cambiar esa actitud o sacar la peor actitud de nosotros, lo peor de mí, como decirlo de alguna manera? Bueno, eso tiene que ver
cuál es esa herida, ¿sí? Porque no tiene que ver qué es lo que me están diciendo, tiene que ver por qué me molesta lo que me están diciendo. Tengo que buscar dentro mío esa herida que tengo abierta, que frente a esa situación me hace molestar, me hace enojar, ¿sí? También nos proporciona más y mejores opciones, o sea, más y mejores opciones. ¿Para qué? Para el cambio, para crecer, ¿sí? Entonces tengo que reencuadrar, tengo que ver qué es lo que yo quiero para cambiar ese hábito. Cambiemos las estrategias de mantenimiento, pero siempre mantengamos el mismo objetivo. Si yo me pongo una meta y esa meta no la puedo alcanzar por X motivo, no voy a cambiar la meta. Por ejemplo, me quiero comprar un auto. Ponerle en un año. Voy a ahorrar para comprar un auto en un año. Y en un año no logro eso. El auto, la meta que me puse no es el problema. El problema es lo que yo hice para lograr tener ese auto. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿ese camino que recorriste fue el camino correcto? ¿Hiciste bien las cuentas? ¿Ahorraste lo suficiente? ¿O lo que vos ahorrabas lo ocupabas en una emergencia que te surgía? O sea, tenés que evaluar eso. Entonces no voy a cambiar la meta, voy a cambiar esas opciones que tengo, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Tenemos que cambiar la estrategia de mantenimiento también, porque las metas van a ir mejorando. Si yo ya logré tener ese auto que yo me puse en la meta, después voy a querer tener otro, voy a querer tener una casa, o voy a querer ir de vacaciones, o voy a querer la meta que ustedes quieran. Entonces mi meta siempre va a ir cambiando. Pero ¿cuándo cambia? Cuando logro esa meta que tengo. Porque si yo no logro esa meta que me puse, no estoy creciendo. Entonces yo me voy a ir poniendo, si no cumplo eso, no es un fracaso, es todo lo contrario, es lo que tengo que aprender para llegar a la siguiente meta. Entonces, la idea no es ponerme meta cada vez más chica para poder lograrlo, la idea es poner metas que realmente me motive a lograrlo. ¿Se entiende? Por eso es todo lo que venimos hablando anteriormente. Así cambia también nuestro comportamiento. Si nosotros, por ejemplo, a ver, cuando algo te sale bien, estás contento y feliz, ¿verdad? Pero cuando algo no te sale como vos querés, te pone mal. Bueno, entonces tenés que aprender a felicitarte, tenés que aprender a aplaudirte, a amarte. ¿Para qué? Para saber que sos importante. Y si hoy no te salió bien, mañana sí te va a salir bien. Porque de todos los fracasos, de todos los dolores que vamos transitando en la vida, nos hace crecer. Por eso es importante ese proceso de crecimiento. Yo siempre les digo a las madres o los padres que vienen a veces queriendo solucionar la vida de los hijos. Y no podés solucionar la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vivir su propia vida. Y para ellos vivir su propia vida van a tropezar, van a equivocarse, van a cometer errores, A veces las madres, por ejemplo, decimos no quiero que mi hijo sufra. No podemos evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte del crecimiento de esta vida. ¿Sí? Y si mi hijo tiene que sufrir por algo, es porque tiene que crecer en esa área. Entonces yo no puedo evitar. Entonces, a ver, aprendamos esto. Tenemos que dar el espacio suficiente a todo. Después también hablamos del modelaje. ¿Qué es el modelaje? El modelaje se llega a determinar cómo actuaron otras personas para lograr el éxito. Por ejemplo, en la escuela lo primero que nos enseña, no podés copiarte. Si te copias de tu compañero, te ponen un 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen en la escuela. Y está bien porque ahí estamos en una etapa de aprendizaje. Tenemos que aprender todo lo bueno y tenemos que aprender a aprender justamente. ¿Sí? Pero en la vida no es lo mismo que el colegio. Y lo digo yo. Por ejemplo, yo cuando me recibí de abogada, a mí me enseñan las materias, todas las materias. Pero no me enseñaron. Cuando salí a la vida real, cuando salí ahí a hacer lo que yo tenía que hacer como abogada, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que me enseñaron en la facultad. Porque en la facultad me enseñaron todo lo teórico, pero lo práctico es otra cosa. Bueno, la escuela es lo teórico, la vida es lo práctico. ¿Sí? Y en lo práctico nosotros tenemos que aprender. ¿Aprender de qué? De otras personas que ya lograron la meta que yo tuve. A ver, la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograste tener ese auto? ¿O cómo lograste ir de vacaciones a tal lugar? ¿Cómo lograste? Entonces copiar y aplicar a mi vida. Pero no querer imitar al otro y no querer ser el otro. ¿Sí?
¿Se entiende? Es, a ver, me fijo qué es lo que hizo, aprendo, copio del otro, pero llevo a mi vida y nunca dejo de ser yo. Yo siempre tengo que ser yo, no puedo ser el otro. Y no me comparo con el otro. Me tengo que siempre mejorar, o sea, comparar conmigo misma para mejorar. Entonces, mi meta a superar es, a ver, llegué hasta acá, ahora quiero ir hasta acá. ¿Por qué? Porque no hay un techo, yo me pongo el techo. Recuerden que no hay límite, el límite me lo pongo yo, ¿sí? Entonces, y buscar la técnica, el modelaje, qué lo hizo, cómo lo hizo, bueno, todo eso es lo que tengo que copiar de la otra persona, pero no ser la otra persona, no dejar de ser yo, recuerden. Y te voy a dar una tarea para lograr, como dicen, ¿sí? Y que es repetir los ejercicios de visualización, ¿sí? La fijación de las anclas, dónde vas a anclar tu objetivo, ¿sí? Cómo vas a unir eso a las emociones, y tenés que hacerlo varias veces al día. Por ejemplo, si tu hábito o tu actitud es no puedo, bueno, a partir de ahora lo voy a hacer. Como dijo Mara, es ya, es ahora, ¿sí? Lo voy a hacer. Ahora, ¿es probable que no logres en el primer intento? Sí, es probable, pero eso no significa que fracasaste, todo lo contrario. Como yo digo, si vos fracasaste en la vida es porque estás haciendo algo. Si tuviste problema en la vida es porque estás haciendo algo. Si nunca tuviste problema, nunca fracasaste es porque no estás haciendo nada. Entonces tenés que empezar a hacer para lograr tus objetivos, ¿sí? Entonces tenés que seguir intentando hasta lograr ese cambio de hábito que querés lograr. La pregunta es, ¿cuál es el cambio de hábito que querés lograr? ¿Sí? Ese es el ejercicio que te voy a dejar, que vayas cambiando tu forma de pensar. Después hay un proceso de cambio. Cada semana vamos a ser un poquito más positivos, ¿sí? Cada semana un poquito más de lo que me hace bien, ¿sí? Porque no, recuerden, no, mi cambio no es de la noche a la mañana, es un proceso, ¿sí? Entonces cada día un poquito más, un poquito mejor. Un poquito menos de lo malo y más de lo bueno. Menos de lo malo y más de lo bueno. ¿Se entiende? Y ustedes solo se van a ir dando cuenta y adaptando. Después, el cambiar hábitos es igual al nuevo ser, ¿sí? ¿Recuerdan que en una de las clases yo dije que estoy acostumbrada a ser y poco ser? Bueno, porque yo desde chiquita aprendí a ser. Porque desde chiquita aprendí a trabajar, a mantener a mi familia, a hacer cosas. Y nunca pude ser. Esta es la etapa de mi vida que cuando yo estoy haciendo, que les comenté la clase pasada, que estoy haciendo la diplomatura de lo que es la inteligencia emocional. Y recién ahora estoy aprendiendo a trabajar el ser. ¿Sí? Muchas veces he enseñado sobre el ser, pero recién ahora es como que me cayó la ficha. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes muchas cosas los van a estar escuchando en este taller, en este curso, pero lo van a saber, pero no lo van a entender. Como por ejemplo, yo el tema del ser o el hacer ya lo sabía, pero recién ahora estoy entendiendo el ser, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muchas veces que nosotros sabemos las cosas, pero en realidad no lo entendemos porque no sabemos cómo implementar en nuestra vida, no sabemos cómo experimentarlo, ¿sí? Entonces, es el cambiar los hábitos, es igual al nuevo ser y va a traer esos resultados deseados. Pero para todo eso tengo que estar trabajando las habilidades, o sea, la capacidad que tengo yo, ver las acciones que tengo disponibles, la transformación, porque va a haber una transformación en mi vida, ¿sí? Y los paradigmas de las creencias, ¿sí? Porque los hábitos también es una creencia, ¿sí? Por ejemplo, la religión. La religión para muchos es un hábito, o sea, es un hábito de rezar, de orar, determinada hora, determinado lugar o de determinada forma, ¿sí? Es una creencia, pero también es un hábito. Entonces yo tengo que estar trabajando esos paradigmas, ¿sí? Porque en realidad, si yo hoy no lo hice como estoy acostumbrada a hacer algo, o sea, no pasa nada, ¿se entiende? Entonces, lo que tengo que estar cambiando es esos paradigmas, que son las creencias y también los hábitos. Los hábitos buenos, lógicamente, me los dejo, como cepillarme los dientes, levantarme a la mañana, higienizarme. Hay hábitos que tengo que dejar porque eso comprende también estar en la sociedad en que vivimos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esos paradigmas de las creencias, que yo pongo la religión porque es lo más común. Las religiones, por ejemplo, dice tenés que hacer tal cosa en Semana Santa, tenés que hacer tal cosa tal día.
esos son paradigmas, ¿sí? Porque si vamos a lo que es la Biblia no habla específicamente de tal día determinado o qué es lo que tenemos que hacer en determinadas cosas, ¿sí? Lógicamente hay una enseñanza, ¿sí? Que nos ayuda, que yo digo siempre que es el manual de la vida, pero tenemos que, eso que nos enseña el manual de la vida es llevarnos en el día a día, en nuestro vivir, porque recuerden que no todos nosotros tenemos la misma vivencia, por eso tenemos que tratar de comprender al otro, tenemos que empatizar con el otro, ¿sí? Y también están los modelos de interpretación, recuerden que yo veo el mundo como soy, ¿sí? O como lo que aprendí, como lo que me enseñaron, como los hábitos, como las creencias, ¿sí? Lo que yo tengo acá, así yo veo el mundo, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar ese mundo, tengo que cambiar yo. No puedo saltar directamente, ¿sí? Tenés que ser atrevido a tu vida y decir, voy a cambiar y lo hago. ¿Vas a sufrir? Sí, pero es parte del proceso. ¿Por qué digo vas a sufrir? Porque tenés que salir de esa zona de confort. ¿Recuerda cuando hablamos de los círculos que vamos a tener que transitar? Bueno, el primer círculo que tenemos que salir es la zona de confort. Y eso te va a doler. Tenemos que pagar un precio, ¿sí? Pero todo en la vida es pagar un precio. Pero la pregunta es, ¿qué precio querés pagar? ¿Sí? Porque lo que vos estás haciendo hoy también estás pagando un precio. Lo que vos no estás haciendo hoy también estás pagando un precio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio que quiero pagar? Bueno, tenemos que ser atrevidos, tenemos que crear, tenemos que encontrar señales, pero en nosotros, no en el otro, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué impulsa el cambio? ¿Qué impulsa, mejor dicho, el cambio de hábito? ¿Qué impulsa el cambio de hábito? ¿Qué te impulsa a cambiar ese hábito? ¿Sí? Tenés que tener un propósito. ¿De acuerdo? Nosotros en las primeras clases hablamos de encontrar el propósito. Y en uno de los circulitos que hablamos está el propósito. Cuando llegamos al último circulito, que es el cuarto, ahí vamos a encontrar el propósito. ¿Sí? ¿Y por qué es importante tener ese propósito? Porque ese propósito, cuando encontramos el propósito, vamos a aprender a ser feliz. Si no encontramos el propósito, no vamos a lograr a ser feliz. Bien, entonces, recordar esto del propósito es muy importante si queremos lograr la plena felicidad, ¿sí? Entonces yo te voy a dejar con una pequeña reflexión, ¿sí? La reflexión es para que medites, para que pienses cuál es el hábito que querés mejorar, cuál es el hábito que querés cambiar, cuál es la creencia que querés sacar de tu vida, ese paradigma que te dejó anclado ahí y no podés avanzar. Y te voy a dar esta pequeña reflexión. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Hay puntos de esto que nosotros ya lo hablamos, y con esta pequeña reflexión quiero que vos medites en todo lo que venís viendo, ¿sí? En los videos que te voy dejando en el grupo, y medites con respecto a tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que vos vas a mejorar? ¿Qué es lo que querés sembrar? ¿Qué es lo que querés cosechar? ¿Qué es lo que hoy en día te impulsa a cambiar ese hábito? Hasta el próximo miércoles.